El exorcismo fallido. Antes de que te acomodes en tu silla, necesito que hagas algo. Mira la puerta de tu habitación. ¿Está cerrada? Bien. Ahora pregúntate, ¿la cerraste tú o ya estaba cerrada cuando entraste? Hay una diferencia mortal. Si estás escuchando esto en la sombra misteriosa, es porque estás buscando miedo. Pero lo que vas a encontrar hoy no es entretenimiento, es un archivo, un virus en formato de audio. El Vaticano clasifica los exorcismos en 3 tipos: de liberación, de opresión y posesión. Pero existe un cuarto tipo, uno que no tiene nombre, pero que nadie ha sobrevivido para escribirlo. Hasta hoy, soy el padre Thomas y lamento decirte que, al darle play a este video, acabas de invitar a lo que me persigue para que ahora te persiga a ti. Todo comenzó en el invierno del 2018. Me llamaron de una parroquia rural a las afueras de la ciudad. El caso de la familia Valdemar no era un caso común. Generalmente las familias llaman gritando, histéricas, pero la madre, cuando me llamó, susurraba. Padre, me dijo, la casa está sangrando. Pensé que eso era una metáfora, pensé que era histeria colectiva. Llevé mi maletín, agua bendita, el ritual romano, la estola morada, el crucifijo de plata, herramientas, o eso creía yo. Cuando llegué a la casa, el silencio era absoluto. No había grillos, no había viento. Los perros de la entrada estaban muertos. No tenían heridas, simplemente parecían haber muerto del miedo. Sus ojos estaban abiertos, blancos, mirando fijamente hacia la ventana del segundo piso de la casa. Al entrar, sentí el cambio de presión. Mis oídos se taparon. El aire olía a cobre y a ozono, como cuando muerdes una batería, pero en forma de olor. Los padres estaban sentados en la cocina, a oscuras. No se movían para nada. ¿Dónde está ella?, pregunté. El padre señaló al techo con un dedo tembloroso. Ella no está. Padre, lo que hay arriba se comió a mi hija. Subí las escaleras. Cada escalón que subía sentía una náusea física. Mi cuerpo, mi instinto animal me gritaban: da la vuelta, corre. Pero mi orgullo de sacerdote me empujó. Creía que Dios estaba conmigo. Qué equivocado estaba. Dios no entra en lugares donde la fe ha muerto. Entré en la habitación. No había muebles. Todo había sido sacado. En el centro, una silla de madera. Estaba Ana, 16 años. No estaba atada. No hacía falta atarla, porque sus extremidades no funcionaban como las de un humano. Sus brazos estaban doblados hacia atrás, los codos tocándose en su espalda. Sus piernas estaban entrelazadas de una forma que debió haberle roto la cadera. Parecía una araña humana, un nudo repugnante de carne y hueso. Pero lo peor era su cara.
Estaba completamente relajada. Me miró. Sus ojos no tenían pupilas. Eran dos esferas de color gris lechoso. Y sonrió, no con la boca, sonrió con la garganta. Escuché el sonido de la piel estirándose. Tomás, dijo. Su voz no era gutural, no era la voz de un monstruo de película, era mi propia voz. Estaba usando mi propia voz, pero la que yo tenía cuando era niño. ¿Le dijiste a tu mamá lo que hiciste con el dinero de la ofrenda cuando tenías 10 años? ¿O ese secreto también lo trajiste aquí? Me quedé helado. Nadie sabía de eso. Saqué el crucifijo. Mis manos sudaban. Exorcizame usted, empecé. Ana se rió, pero no se rió hacia afuera, se rió hacia adentro, inhalando un sonido chirriante como una aspiradora tragando piedras. El latín me aburre, Tomás. Es una lengua muerta. Y tú también estás muerto. Solo que tu corazón es tan estúpido que sigue latiendo. Seguí rezando. Lancé agua bendita. El agua, al tocar su piel, no la quemó. Se volvió negra. Gotas de tinta negra resbalaron por su cara. De repente, la habitación cambió. Las paredes empezaron a respirar. El papel tapiz se inflaba y desinflaba como un pulmón enfermo. Y las sombras. Me fijé en mi sombra proyectada en el suelo. Yo estaba levantando el crucifijo, pero mi sombra tenía los brazos bajados y no tenía cabeza. El miedo real, el pánico primitivo me golpeó. Ana desenredó sus extremidades. Se escucharon estallidos secos como disparos. Se puso de pie. Era demasiado alta. Sus tobillos se alargaron. Sus rodillas se invirtieron. Se inclinó sobre mí y desafiando la gravedad, flotando a centímetros de mi cara. Olía a tiempo, olía a polvo de tumba antigua. No soy un demonio, curita. Susurró. Los demonios son ángeles caídos. Yo nunca caí. Yo estaba aquí desde antes de que tu Dios encendiera la luz. Soy el hambre. Intenté ponerme la estola. Ella agarró mi muñeca. Su mano estaba hirviendo. Me quemó la piel. Aún tengo las marcas de sus dedos. 5 cicatrices negras que nunca sanan. En ese momento, la luz de la bombilla estalló. Quedamos en total oscuridad. En la oscuridad pensé que me mataría, pero no me atacó. Empezó a caminar alrededor de mí. Escuchaba sus pies descalzos sobre la madera, pero caminaba por las paredes, luego por el techo. Sentía su respiración en mi nuca, luego en mis tobillos. ¿Sabes por qué te llamé Tomás? Dijo la voz desde el techo. No vine por la niña. Es un envase pequeño. Se rompe fácilmente. Ya está rota. Mira,
Se escuchó un sonido húmedo, como una fruta siendo aplastada. Luego el cuerpo de la niña cayó al suelo frente a mí, inerte, muerta. Encendí mi linterna con manos temblorosas. Ana estaba en el suelo, sus ojos abiertos, vacíos. Lloré. Había fallado, la había dejado morir. Pero entonces la boca del cadáver se abrió y la voz siguió hablando, pero ya no venía de la garganta de Ana, venía de la esquina de la habitación, de la oscuridad pura. Uy, el envase se rompió. Necesito uno nuevo, uno más fuerte, uno que conozca las escrituras, uno como tú, Tomás. Entendí la trampa. Esto no era un exorcismo, era una entrevista de trabajo. La entidad quería a un sacerdote, quería usar mi autoridad, mi imagen para engañar a más gente. Intenté huir, corrí hacia la puerta. Estaba sellada, no tenía manija. La madera se había fundido en una sola pieza lisa. Me di la vuelta. La entidad se manifestó. No tenía forma física. Era una mancha de oscuridad más densa que la noche. Una silueta hecha de estática visual que absorbía la luz de mi linterna. Me arrinconó. Déjame entrar, Tomás. Si me dejas entrar, te dejaré salir de esta casa. Si no, te quedarás aquí conmigo, en la oscuridad, por toda la eternidad, escuchando cómo la niña grita en el infierno. Era una mentira, lo sabía, pero el terror me quebró. Mi fe se hizo pedazos. En ese momento no creía en Dios, solo creía en el miedo y en mi mente. Solo por un microsegundo pensé, quiero salir. Y eso fue suficiente. No dije sí, solo lo pensé, pero para él fue un contrato firmado. Sentí un golpe frío en el pecho, como si me hubieran clavado una estalactita de hielo en el corazón. Me caí al suelo convulsionando. Sentí como ello entraba en mi torrente sanguíneo. Sentí como recorría mis venas, apagando mis órganos uno por uno y volviéndolos a encender bajo su control. Mi mente gritaba, pero mi boca empezó a sonreír. Desperté en el hospital 2 días después. Me dijeron que hubo una fuga de gas en la casa, que los padres murieron, que la niña murió. Yo fui el único sobreviviente. Un milagro, dijeron. Volví a mi parroquia, pero las cosas cambiaron. Cuando levantaba la hostia en la misa, el pan se enmohecía en mis manos. Cuando confesaba a los pecadores, no les daba la absolución. Les susurraba cómo cometer pecados peores. Renuncié antes de que el Vaticano me investigara. Ahora vivo aquí, solo, con mis grabadoras. He pasado años buscando la forma de sacármelo de encima. Intenté desvivirme de muchas formas, pero él no me deja morir. El envase es demasiado valioso para él, pero hace poco él me dio una solución. Me dijo que la energía no se destruye, solo se transfiere.
Me dijo que si logro que suficientes personas escuchen mi historia, él se fragmentará, se dividirá en miles de pedazos pequeños y viajará a través de la voz. Por eso creé este audio, para la sombra misteriosa. No te estoy contando una historia para entretenerte, te estoy usando, te estoy transfiriendo la carga. ¿Sientes ese dolor tan repentino en la cabeza? ¿O ese zumbido en el oído izquierdo? No es sugestión, es la descarga completándose. Tranquilo, ya no necesitas tu alma. Ya está hecho. Gracias por escuchar. Ahora soy libre y tú eres la nueva casa. Cierra los ojos, no mires el rincón de tu habitación. Él ya está aquí y tiene mucha hambre. Gracias por escuchar una historia más de la sombra misteriosa. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más historias de terror. Y vámonos, que aquí espantan. Ahora estás solo. El inquilino de carne. Dicen que el cuerpo humano rechaza lo que no le pertenece. Vómitos, fiebre, pus. Son formas de decir fuera, pero nadie te explica qué pasa cuando tu cuerpo invita a entrar algo que no debería estar ahí. Recuerdo la fecha exacta, martes 14 de noviembre. Me desperté tosiendo una bola de fango negro y húmedo. Tenía la consistencia de gusanos triturados y olía a tripa abierta. Me dije a mí mismo que era una pesadilla. Me dije que era sonambulismo. Pero los sonámbulos no cavan túneles con sus propias manos. Y los sonámbulos, definitivamente, no se comen a sus propias mascotas. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. Me desperté un martes con una violenta tos seca, sintiendo que algo áspero y granulado me raspaba la úvula. Me incorporé en la cama con el corazón palpitando en la garganta y corrí al baño. Las arcadas eran tan fuertes que pensé que vomitaría a mi propia costilla. Cuando finalmente escupí en el lavado de porcelana blanca, no era bilis, era una masa densa, negra y húmeda. Tierra de jardín, rica en abono, mezclada con mi propia saliva espesa. Me quedé mirando esa mancha oscura, jadeando, mientras el sabor metálico del cobre inundaba mi boca. Me enjuagué como 5 o 10 veces hasta que mis encías sangraron por la fricción del cepillo. Me miré al espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, pero por lo demás era yo. ¿Sonambulismo extremo?, diagnosticó mi cerebro racionalmente, buscando desesperadamente una boya a la que aferrarse. Quizás comí algo en mal estado y tuve una pesadilla. Pero mientras me secaba las manos, noté el primer cambio real. Mis uñas, siempre las había tenido cortas y mordidas por la ansiedad, ahora estaban largas, sucias por debajo y extrañamente afiladas, no como si hubieran crecido, sino como si se hubieran estirado, y la piel de mis palmas estaban duras, callosas, como un cuero viejo. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Los días siguientes fueron un descenso lento
A la locura. Empecé a tener lagunas de memoria durante el día. Aparecía en habitaciones sin saber por qué había ido. Encontraba objetos de la casa fuera de lugar. Cuchillo de la cocina debajo de mi almohada. Un puñado de clavos oxidados en el bolsillo de mi chaqueta. Y luego estaba el hambre. Un hambre voraz que ninguna comida cocinada podía saciar. Me descubrí una noche frente al refrigerador abierto, devorando un paquete de carne molida cruda, sintiendo el jugo frío y ferroso correr por mi barbilla con un placer casi sexual. Cuando volví en mí, vomité durante horas, horrorizado de mi propio cuerpo. Pero lo peor fue con Buster, mi Golden Retriever de 7 años, un animal que era pura bondad y lealtad. Desde el incidente de la tierra, se negaba a entrar en la misma habitación que yo. Si me acercaba, gemía y retrocedía con la cola entre las patas, orinándose en la alfombra del miedo. Esa tarde intenté forzarlo. Lo acorralé en la cocina, tratando de acariciarlo, de decirle que era yo, su dueño. «Vamos, chico, soy yo. ¿Qué te pasa?», le susurré. Buster levantó la vista. No me miró a los ojos. Miró algo justo encima de mi hombro izquierdo, algo que yo no podía ver. Sus belfos se levantaron en un gruñido que nunca había escuchado, un sonido de defensa pura, y entonces me mordió. Un mordisco rápido y seco en la mano. Grité, más por la sorpresa que por el dolor, y retrocedí. Buster aprovechó para huir por la puerta trasera, aullando hacia el bosque cercano. Miré mi mano. La sangre brotaba de la herida, oscura y espesa. Pero no sentía dolor. De hecho, sentía una extraña satisfacción, un cosquilleo eléctrico que subía por mi brazo. Mi lengua salió involuntariamente y lamió la herida. El sabor me resultó exquisito. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Esa noche supe que no podía seguir mintiendo. Tenía que verlo. Monté mi cámara en el trípode, en la esquina de mi habitación. La conecté a la corriente para que no se apagara. Activé el modo de visión nocturna y la enfoqué directamente a mi cama. Me tomé 3 pastillas para dormir. Necesitaba estar inconsciente. Necesitaba que, si eso volvía a pasar, yo no estuviera al mando. Me dormí rezando para que la grabación estuviera vacía por la mañana. Me desperté con la luz del sol dándome en la cara. Me sentía extrañamente descansado, pero mis piernas estaban entumecidas y mis pies estaban cubiertos de barro seco. Buster no había vuelto a casa esa noche. Una punzada de culpa me atravesó. Con un café temblando en mi mano, me senté frente a la computadora y descargué el archivo de video. Eran 8 horas de grabación. Las primeras 2 horas, yo durmiendo, movimientos normales, respiración rítmica. Y cuando dieron las 2:33 am, el cambio en el video fue tan abrupto que derramé el café sobre el teclado. Mi cuerpo en la cama dejó de moverse. La respiración rítmica cesó. Hubo un silencio absoluto de 30 segundos. Y entonces me senté. No fue como si una persona normal se sienta. Fue como cuando se levanta un mecanismo hidráulico, rígido, perfecto, inhumano. Mi cabeza giró lentamente hacia la cámara. En la visión nocturna infrarroja, mis pupilas eran 2 pozos blancos, brillantes y vacíos. No había reconocimiento en esa mirada, solo una curiosidad fría y depredadora. El
yo de la pantalla levantó una mano y la examinó. Flexionó los dedos, admirando las nuevas garras. Y luego abrió la boca. La mandíbula se desencajó con un chasquido audible, abriéndose mucho más de lo que anatómicamente es posible. Una lengua larga y oscura salió y limpió uno de los ojos brillantes. El sonido que salió de mi garganta en el video era inhumano. Era un chasquido húmedo, como insectos gigantes moviéndose dentro de un saco de carne. Todo con dirección hacia mi garganta. A las 2:45 am, la criatura que usaba mi piel se levantó y salió del encuadre. Pasé el video en cámara rápida, con el corazón a punto de estallar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, el dormitorio vacío. A las 5:15 am, volví a entrar. Mi ropa de dormir estaba destrozada, cubierta de barro y algo que parecía savia oscura. Arrastraba una bolsa de basura de jardín, pesada, que dejaba un rastro húmedo en el suelo de madera. El yo del video se detuvo frente al armario empotrado. Abrió la puerta con una fuerza innecesaria, casi arrancándola de las bisagras. Empujó la bolsa al fondo, detrás de las cajas de invierno. Entonces, antes de volver a la cama, la criatura se detuvo frente al gran espejo de cuerpo entero del armario. Se miró durante un minuto entero y sonrió. La sonrisa iba de oreja a oreja. Literalmente, la piel de mis mejillas se desgarraron un poco en las comisuras para acomodar el gesto. Había demasiados dientes ahí dentro. Luego, el ente volvió a la cama, se cubrió y su cuerpo se relajó instantáneamente, volviendo a simular un sueño humano. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. El video terminó. La casa estaba en un silencio sepulcral. Solo escuchaba el zumbido de la computadora y mi propia respiración entrecortada. Tenía que irme, tenía que quemar la casa, tenía que correr, pero mis pies me llevaron al armario. Era una atracción magnética, morbosa, la necesidad de confirmar el horror. El olor me golpeó antes de abrir la puerta. Era un hedor denso a putrefacción, a tierra mojada y algo almizclado, a animal. Abrí la puerta. Allí en el fondo estaba la bolsa de basura del video y otras 2 más antiguas que no había notado antes. Con manos que me temblaban tanto que apenas podía coordinar, abrí la bolsa más reciente. No grité. El horror fue tan puro que me robó la voz. Dentro había una maraña de huesos pequeños, plumas de pájaros y restos de roedores del bosque. Era un nido, un trofeo, y en el centro de la masa sanguinolenta brillaba el metal de la placa de identificación del collar rojo de Buster. La realidad me golpeó como un mazo. Yo lo había hecho. Mis manos, mi boca. Yo había cazado a mi propio perro. Caí de rodillas. Las lágrimas brotaron caliente por mis ojos. El estómago contrayéndose en espasmos secos. Me llevé las manos a la cara, sollozando, queriendo arrancarme la piel, queriendo despertar de esta pesadilla. Dios mío, ayúdame, grité. Y entonces sucedió. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. Mis sollozos cesaron abruptamente, no porque yo quisiera parar, sino porque mi diafragma dejó de obedecer mis órdenes. Se quedó quieto. Mis lágrimas se secaron instantáneamente. Intenté bajar las manos de mi cara. No se movieron. Estaban pegadas a mis ojos, presionando con fuerza. ¿Qué?
Intenté decir, pero mi lengua estaba paralizada contra el paladar. El pánico estalló en mi mente. Gritaba internamente, enviando órdenes frenéticas a mis extremidades. «Muévete, levántate», grita. Pero nada, era un prisionero en mi propia cabina de mando. Podía sentir el frío del suelo en mis rodillas, el olor a muerte del armario, la presión en mis manos en mi cara, pero ya no era yo quien procesaba esas señales. Lentamente, muy lentamente, mis manos se apartaron de mi cara. No fue un movimiento mío, fue mecánico, deliberado. Mi cuerpo se puso de pie en un solo movimiento fluido, sin el más mínimo esfuerzo. Mis piernas caminaron hacia el espejo de cuerpo entero, el mismo donde la criatura se había admirado horas antes. Vi en mi reflejo. Era yo, pero arruinado. Mis ojos estaban muy abiertos, fijos, sin parpadear. Mi propia mente gritaba detrás de ellos, golpeando las paredes de mi cráneo, pero la expresión facial era de una calma absoluta, gélida. Una sonrisa lenta comenzó a dibujarse en mi rostro. Sentí como la piel de mis comisuras ya dañadas de la noche anterior se volvían a rasgar, dejando correr un hilo de sangre caliente por mi barbilla. Entonces, mi propia voz sonó en la habitación silenciosa, pero el tono era incorrecto. Era cavernoso, seco, antiguo. «Estás despierto», dijo mi boca, saboreando las palabras como si fuera un manjar nuevo. «Bien, es más divertido cuando miras». Yo intenté cerrar los ojos. «Por favor, déjame cerrar los ojos». Mis párpados no obedecieron, se mantuvieron abiertos al máximo hasta que empezaron a arder por la sequedad. Mi mano derecha se levantó, caminó con los dedos sobre la superficie de mi cómoda hasta encontrar lo que buscaba. Un abrecartas de metal, un regalo de mi padre, uno con una punta afilada como una aguja. Mi mano levantó el abrecartas, lo sostuvo frente a mi cara, girándolo para que la luz de la mañana destellara en el filo. La voz rasposa volvió a salir de mi garganta mientras mi mente se disolvía en terror puro. «Este cuerpo tiene un defecto de diseño», susurró la voz, mientras mi mano se acercaba lentamente. La punta del abrecartas a mi ojo izquierdo, milímetro a milímetro. Yo podía ver el metal acercarse, desenfocándose. «Demasiada dependencia a la luz. Vamos a arreglarlo para la próxima cacería». Sentí el frío del metal tocando la superficie húmeda de mi globo ocular. Grité por dentro, pero no por fuera. Solo hubo un silencio y una sonrisa cada vez más ancha. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. Esta historia no te olvides darle like, compartir y activar la campanita para más historias de terror. Si tienes alguna historia que te gustara que la contemos, ponte en contacto con nosotros y nosotros la contaremos por ti. Así que vámonos, que aquí espanta. Dicen que el océano es un cementerio, que cuando un avión cae al agua, la historia termina ahí. ¡Qué inocentes! La muerte sería un regalo para los hombres del vuelo 19. La muerte es silencio, es paz, es el final. Pero ellos no tuvieron un final. Llevo 80 años escuchando sus voces, no en mis recuerdos, sino en mi radio. Ellos siguen volando, siguen gritando, y lo peor de todo es que siguen cambiando. Si has entrado a la sombra misteriosa,
buscando un cuento de miedo para dormir. Te equivocaste de lugar. Esto no es para dormir. Esto es para que despiertes, porque la puerta que ellos abrieron en 1945 no se cerró y esa puerta se está moviendo. Era el 5 de diciembre de 1945. El mundo celebraba que la guerra había terminado. La gente quería creer que el horror se había quedado en Europa y en el Pacífico. Yo era un especialista en radar asignado a la estación de Banana River. Tenía 20 años y creía en la lógica, en los mapas y en las brújulas. Ese día, el cielo de Florida era de un azul insultante, perfecto, sin una sola nube. Vimos despegar a los 5 Avengers, 14 hombres. El teniente Charles Taylor iba al mando, un veterano. Ese hombre no se perdía ni en una tormenta ciega. Todo era rutina, risas en la radio, prácticas de bombardeo. Pero a las 3:45 p.m. la realidad se rompió. No hubo transición, no hubo aviso. La voz de Taylor entró por mis auriculares. Ya no era la voz de un comandante seguro, era la voz de un niño, pero de un niño perdido en la oscuridad. No vemos tierra, repito, no vemos tierra. La torre respondió, ¿cuál es su posición? Y la respuesta de Taylor me heló la sangre. No dijo coordenadas, dijo, todo está mal. El océano no es como debería ser. El agua es blanca, parece leche hirviendo. Y el sol, Dios mío, el sol no es amarillo, es pequeño y rojo. Miré por la ventana de la torre. En Florida, el sol brillaba normal, pero a solo unos cientos de kilómetros, esos hombres habían entrado en otro lugar. La sala de control, los oficiales superiores, empezaron a sudar. Nos gritaban que trianguláramos la señal, pero el radar no funcionaba. El punto verde que representaba al escuadrón saltaba por toda la pantalla. Aparecía sobre Cuba, luego sobre Georgia, luego en medio del Atlántico. Todo en cuestión de segundos. Físicamente imposible, a menos que no estuvieran volando a través del espacio, sino a través del tiempo. Escuché a otro piloto, el capitán Powers. Su transmisión estaba llena de estática, pero esa estática tenía un patrón. Sonaba como respiraciones. Powers gritó, entramos en el agua, pero el agua es blanca. No, esperen, es niebla, una niebla verde, está brillando. La niebla electrónica, así la llamaron después los teóricos. Pero yo escuché lo que Powers dijo después, algo que borraron del informe oficial. Dijo, la niebla se está pegando al cristal, se está metiendo en la cabina, se mueve como si tuviera dedos. Imaginen eso, estar a 1000 metros de altura y ver que la nube que atraviesas intenta abrir tu ventana. Los instrumentos se volvieron locos, las brújulas giraban como ventiladores, estaban volando a ciegas, pero no hacia el norte o el sur, estaban volando hacia adentro. A las 6 p.m. ya debería haber oscurecido, pero Taylor reportó, aquí no anochece, la luz verde es constante y veo formas abajo, no son islas, son estructuras geométricas, gigantes, y están pulsando. La Marina entró en pánico. Enviaron el hidroavión de rescate, el PBA Marine, con 13 hombres. Era una misión suicida. Yo estaba monitoreando la frecuencia del Marine. El piloto reportó llegar a la última posición conocida. Él dijo, el mar está en calma. Esperen, veo luces.
Son las luces de formación de los Avengers. Están volando muy bajo, casi tocando el agua. Todos suspiramos de alivio. Los habían encontrado. Pero entonces, el piloto del Marine gritó. No fue un grito de cuidado, fue un alarido de dolor puro. No son aviones, no son aviones. Están imitando la forma de... Nos están... La transmisión se cortó con un sonido que nunca olvidaré. No fue una explosión, fue un sonido de metal orgánico siendo triturado, como si una mano gigante hubiera aplastado el avión en el aire. El buque tanque James Miles reportó una bola de fuego, pero no encontraron restos, ni una mancha de aceite, ni un tornillo. El Marine no explotó. El Marine fue digerido. Aquí es donde la historia termina para los libros de historia. Dicen que a las 8 p.m. se quedaron sin combustible y cayeron. Puras mentiras. Me quedé en la torre esa noche, solo, a las 2 de la mañana, 10 horas después del despegue. Mis auriculares captaron una señal. Era débil. Venía de una frecuencia fantasma. Era el motor de un Avenger. Uno solo. El motor sonaba perfecto, sin fallos, y escuché a Taylor. Pero su voz, Dios mío, su voz, ya no sonaba asustado, sonaba plano, sin emociones. Él repetía: No vengan por nosotros, estamos bien. Hemos entendido el patrón. El agua blanca es cálida. Ya no necesitamos combustible. Ya no necesitamos aterrizar. Y de fondo, escuché a los 13 hombres. No estaban hablando, estaban tarareando. Un zumbido monocorde, imitando el sonido del motor del avión. Se habían fusionado con la máquina. La biología y la máquina se habían mezclado en esa niebla verde. Habían dejado de ser humanos para convertirse en parte del triángulo. Grabé esa transmisión. Tengo el disco aquí, en mi escritorio, pero nunca se lo mostré a nadie, porque al final de la grabación, Taylor dice algo. Él advierte: Estamos esperando a que la puerta se abra de nuevo. Tenemos hambre de cielo. ¿Qué quiso decir con eso? Hasta el día de hoy no logro descubrirlo. ¿Por qué les cuento esto ahora, en la sombra misteriosa? Porque esta mañana mi radio vieja se encendió sola. No la conecté. No tiene ni pilas. Se encendió y sintonizó esa frecuencia muerta. Escuché los motores, pero esta vez no sonaban lejanos. Sonaban encima de mi casa. El vuelo 19 no está atrapado en 1945. Ha estado dando vueltas, han estado aprendiendo a navegar en esa niebla y han encontrado el camino de vuelta. Vivo en el centro del país. No hay océano aquí, pero si miro por mi ventana ahora mismo, hay una niebla tremendamente verde y brillante que está cubriendo mi jardín, y veo luces, 5 luces en formación bajando del cielo. Están bajando, no vienen a aterrizar, vienen a reclutar. Taylor me está hablando por la radio ahora mismo. Dice que les falta un operador de radio. Dicen que el puesto 15 está vacío. No es el viento. Están aquí. Escuchen bien. Si alguna vez escuchan un avión volando bajo en una noche de niebla, no miren arriba. No dejen que vean sus ojos, porque si los miran, se los llevarán a la zona donde el sol... Rayos, ya están aquí. No puede ser. Están aquí.
Bienvenido a bordo, hijo. Estás en la sombra misteriosa. Gracias por quedarte hasta el final y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más historias. Y vámonos, que aquí espanta. Ahora estás solo. Tengo una pregunta para ti. Una pregunta simple. ¿Estás seguro de que estás vivo? No me respondas rápido. Piénsalo. ¿Sientes el calor en tus manos? ¿Sientes tu corazón latiendo? Disfrútalo, porque la muerte no es un final repentino. La muerte es un proceso. Y a veces el cerebro se olvida de apagarse cuando el corazón se detiene. Yo soy la prueba de ese error. Si estás escuchando esto en la sombra misteriosa, te advierto, esto no es una historia de fantasmas, es una confesión médica. Cierra bien la puerta, porque el olor que traigo conmigo atraviesa las paredes. Todo comenzó hace 4 días. Creo que fue un martes, regresando del trabajo. Recuerdo el metro lleno de gente, el calor, el sudor, el ruido y luego un dolor agudo en el costado, un frío repentino y luego oscuridad. Desperté en mi cama la mañana siguiente. Me sentía, ¿cómo se dice? Con resaca. Esa era la palabra. Una resaca monumental, como si me hubiera drenado la sangre y lo hubieran reemplazado con un plomo líquido. Me levanté para ir al baño. Mis pies tocaron el suelo de madera. El suelo suele estar frío por las mañanas, pero esta vez la madera se sentía caliente. No, la madera no estaba caliente. Mis pies estaban helados. Me miré en el espejo. Estaba pálido, grisáceo. Debo tener anemia, pensé. Necesito comer algo. Fui a la cocina. Saqué leche de la nevera. Le di un trago. El momento en que el líquido tocó mi lengua, vomité. Vomité un líquido negro, viscoso, que olía a alquitrán. Me limpié la boca, horrorizado. La leche sabía a ceniza. Todo sabía a ceniza. Pensé que tenía un virus estomacal. No sabía que mi estómago ya había dejado de funcionar. El primer día fue de confusión. El segundo día fue de terror. Empecé a notar el olor. Era un olor dulzón, empalagoso, como flores viejas mezcladas con carne dejada al sol. Limpié la casa, saqué la basura 3 veces, eché cloro al baño, pero el olor volvía. Me duché, me froté la piel con un cepillo hasta que pasó. Me estaba frotando el brazo izquierdo. Bajo el agua caliente, la piel se desprendió, no como una quemadura solar, se desprendió como un guante mojado. Un trozo de carne del tamaño de mi mano se deslizó y cayó al desagüe. Debajo no había sangre roja brotando,
Había músculo marrón, seco y tendones amarillentos. No me dolió para nada. Ese fue el momento que más terror sentí. Ver mis propios músculos expuestos al aire y no sentir dolor. Solo sentí curiosidad. Me puse una venda, me vestí con ropa de manga larga, subí la calefacción al máximo porque el frío dentro de mis huesos era insoportable. Me senté en el sofá y me di cuenta de algo que me hizo llorar, pero sin lágrimas. No había respirado en los últimos 10 minutos. Mi pecho estaba quieto, solo respiraba para hablar. El aire ya no era necesario para mí, tan solo era un hábito. El tercer día tuve que salir. Se me había acabado el vendaje. Bajé las escaleras. Me crucé con la vecina del segundo piso, la señora Marta. Iba con su perro, un caniche pequeño. El perro siempre me saludaba, pero esta vez el perro se orinó en el suelo al verme y empezó a aullar, tirando de la correa, arañando el suelo para alejarse de mí. Los animales saben, ellos huelen la muerte antes que nosotros. La señora Marta me miró con asco, se tapó la nariz. Jesús, muchacho, hueles a... ¿Qué te pasó en la cara? Me toqué la mejilla. Nada, Marta, solo es una gripe, dije. Pero mientras ella hablaba, me pasó algo extraño. Dejé de escuchar sus palabras y empecé a escuchar su cuello. Escuchaba el pum, pum de la arteria carótida, la sangre bombeando caliente, fresca, llena de oxígeno. Mi boca se llenó de saliva, una saliva espesa como pegamento. Sentí un impulso eléctrico en mi mandíbula. Quería morder, no quería morder, quería arrancar. Di un paso hacia ella. Mis manos se levantaron solas como garras. El perro me mordió el tobillo. No sentí el mordisco, pero me despertó del trance. Corrí de vuelta a mi apartamento. Cerré con tranca. Me escondí en el baño, temblando. ¿Qué soy? ¿En qué me estoy convirtiendo? Te observo cada noche, solo hoy me miraste tú. Esa noche recuperé la memoria. El cerebro muerto tarda en procesar el trauma, pero finalmente llegó. No me desmayé en el metro. Hubo una pelea, dos tipos discutiendo. Uno sacó un cuchillo. Yo intenté intervenir. Fue un error estúpido. El cuchillo entró en mi hígado, luego en mi pulmón. Recuerdo caer al suelo sucio del vagón. Recuerdo ver las botas de la gente alejándose. Recuerdo morir. Vi cómo los paramédicos me declaraban muerto. Vi cómo me metían en una bolsa negra. Vi cómo me llevaban a la morgue del hospital central. Pero algo pasó en la bandeja de metal fría. Una chispa, un cortocircuito en mi cerebro. Me negué a irme. Tenía mucho miedo. Tanto miedo a la oscuridad que mi voluntad encendió el motor de nuevo. Me levanté de la mesa de autopsias antes de que el forense llegara.
Salí por la puerta trasera, desnudo. Robé algo de ropa de la lavandería y volví a casa. Soy un error del sistema. Soy un cadáver que camina por pura terquedad. Pero la biología no perdona. La energía se acaba. Y ahora mi cuerpo me pide combustible. No quiere pan. No quiere agua. Quiere vida. Nunca estuviste solo. Solo eras el último. Ayer vino Clara, mi novia. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Marta me dijo que te ves horrible. Y yo estaba sentado en el suelo, detrás de la puerta. Me había arrancado 2 uñas sin querer rascando la pared. Mi piel se estaba poniendo verde en las extremidades. Vete, Clara, le dije. Mi voz sonaba como si tuviera grava en la garganta. No me voy a ir. Abre o llamo a la policía. Ella tiene la llave. Lo olvidé. Escuché la llave girar en la cerradura. El pánico me invadió. No quería que me viera así, pero sobre todo tenía miedo de lo que yo podría hacerle. La puerta se abrió. La luz del pasillo me golpeó los ojos. Me dolieron. Mis retinas se están secando. Clara entró. Me vio en la penumbra. Ella gritó. No gritó de sorpresa. Gritó de horror puro. Debo verme monstruoso. Pero ella es valiente. Se acercó y me dijo: mi amor, hueles a... Se acercó a tocarme la frente. Su mano, su cuello, su pecho subiendo y bajando. El hambre tomó el control. En serio, no fui yo. Fue la cosa muerta. Me abalancé sobre ella, no para abrazarla. La tiré al suelo. Escuché su cabeza golpear la madera. Quedó inconsciente. Me quedé encima de ella, mirándola. Su cuello estaba ahí, blanco, inmaculado, pulsante. Abrí la boca. Sentí mis dientes alargarse, mis encías retraerse para dar el paso a la mordida. Estaba a 1 milímetro de rasgar su piel. Salivaba sobre su garganta. Pero entonces vi una foto nuestra en la mesita de entrada. Una foto de cuando estábamos vivos. Lloré sangre negra sobre la blusa blanca. Me levanté, la arrastré fuera del apartamento y la dejé en el pasillo. Cerré la puerta. Sí, la salvé. Pero no podré salvar al siguiente. No camines. El pasillo se alimenta de ti. Han pasado 24 horas desde eso. El hambre ya no duele. El hambre ahora clarifica mi mente. Ya no me siento confundido. Sé lo que soy. Soy un depredador en la cima de la cadena alimenticia. La moralidad es para los que tienen pulso. Yo no tengo pulso. Me estoy preparando para salir. Es de noche. La gente sale de los bares, borracha, lenta. Son presos fáciles.
Me he puesto una mascarilla y una gorra. Pareceré uno más de ustedes. Tal vez me siente a tu lado en el autobús. Tal vez me pare detrás de ti en la fila del supermercado. Si sientes un frío repentino en la nuca, si hueles ese aroma dulce y podrido que no puedes identificar, no te des vuelta. Sigue caminando. Reza para que no tenga tanta hambre en ese momento. Pero te advierto algo. Si estás escuchando esto, significa que te gustan las historias de miedo. Significa que tienes el corazón acelerado. Puedo escucharlo desde aquí, a través de tu pantalla. Tu miedo te hace delicioso. Gracias por escuchar una historia más de la sombra misteriosa. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Y si tienes alguna historia que contar, no te olvides ponerte en contacto con nosotros y contaremos tu historia. Así que vámonos, que aquí espanta. Estás escuchando a la sombra misteriosa. La galería de la sombra. Lo que vas a escuchar a continuación son 5 notas de voz recuperadas de un celular con la pantalla destrozada. El teléfono fue hallado cubierto de una sustancia viscosa y negra en el vagón de un metro vacío. El dueño del teléfono, un joven llamado Elías, no ha sido visto desde hace 48 horas. La policía ha clasificado este archivo como no apto para difusión pública. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Mierda, qué asco. Bueno, estoy grabando esto para tener una coartada si alguien dice que lo robé. Acabo de encontrar este celular en el asiento. Estaba pegajoso. Tiene una especie de grasa negra en la funda que huele a cobre viejo. Pero la pantalla encendió, sin contraseña alguna. Iba a llamar a mamá o casa para devolverlo, pero abrí la galería por error y... Dios, tengo que salir de este túnel. La última foto es de mi espalda. Es una foto mía bajando las escaleras del metro hace 5 minutos. Se ve mi chaqueta roja, se ve la hora del reloj del andén. Quien haya perdido esto, venía justo detrás de mí y estaba lo suficientemente cerca para tocarme. Estoy en casa, cerré todo, pero no puedo soltar el teléfono. Es como un accidente de tráfico, no puedes dejar de mirar. He estado bajando por la galería de fotos. No es solo de hoy, hay fotos de ayer, de la semana pasada, del mes pasado. Hay una foto tomada desde la rendija de ventilación de mi baño. Se ve mi cara borrosa a través del vapor de la ducha y hay un video de hace 3 noches. Estoy durmiendo. La cámara se acerca a mi cara, tan cerca de la lente que se empaña con mi aliento. Y entonces una mano entra en el encuadre. Una mano gris
con dedos que, Dios mío, tienen demasiadas articulaciones. La mano acaricia mi mejilla y yo en el video sonrío en mis sueños. Dios, siento que voy a vomitar. Esa cosa me tocó mientras dormía y yo no hice nada. ¿Dónde estaba escondido? He revisado debajo de la cama, en el armario. No cabe nadie aquí. Encontré la carpeta de eliminados. No debí mirar. Hay fotos que no son mías. Son pruebas. Fotos de otras personas en sus camas. Luego, fotos de esas mismas personas abiertas como muñecos rotos. Pero faltan piezas. Y la última foto borrada, Dios, es de mi pasillo. Pero la fecha es de ahora mismo. Hace un minuto. ¿Cómo puede ser esto posible? La foto está tomada desde el techo, literalmente desde el techo, pegado a la esquina como una maldita araña. En la foto se ve la puerta de mi habitación cerrada. Eso significa que quien tomó la foto no está en la calle, está en mi pasillo, ahora mismo, y está esperando. El teléfono acaba de vibrar. No es un mensaje, es una notificación de la cámara. Grabación remota iniciada. La pantalla se ha puesto en negro y luego ha mostrado una imagen en vivo. Esperen, es mi habitación. Veo mi propia espalda encorvada sobre el escritorio. Veo mi lámpara y veo algo debajo de mi cama. No está escondido, está saliendo. En la pantalla del celular veo dos manos largas y pálidas agarrando mis tobillos por detrás. Pero no siento nada. ¿Por qué no siento nada? Espera. En la pantalla, la cosa está abriendo la boca. Es enorme. No tiene mandíbula inferior, solo un agujero negro y dientes como agujas. Va a morder mi pierna. Ayuda, por favor. Suéltame, por favor. Suéltame. Ayuda, Dios. Ayúdame. ¿Qué mierda eres? Tú miraste demasiado pronto. Foto de perfil guardada. La sombra misteriosa. No olvides suscribirte.
suscribirte y compartir el video. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Hay una regla no escrita entre los camioneros y los que vivimos en la carretera. Nunca mires demasiado tiempo a la oscuridad que hay más allá del asfalto. Si conduces lo suficiente, la línea blanca deja de ser una guía y se convierte en una hipnosis. Tu mente empieza a jugar trucos, ves sombras que corren, ciervos que no existen, luces que te siguen, pero a veces la oscuridad te devuelve la mirada. A veces lo que ves en el arcén no es una alucinación por cansancio, sino una invitación. Y aceptar esa invitación, detener el coche, es el último error que cometerás. Yo cometí ese error un martes por la noche en la ruta 104. El peaje de los ahogados. El reloj del tablero marcaba las 2:33 de la mañana. El motor de mi vieja camioneta zumbaba con ese ritmo monótono que te arrulla hacia el sueño, mientras los faros cortaban la neblina espesa como cuchillos de luz amarilla. No había llovido en semanas, la tierra estaba agrietada y sedienta, pero el aire olía a tormenta eléctrica, a ozono y estática. La vi a unos 200 metros. No estaba haciendo dedo, estaba parada, inmóvil, como una estaca clavada en la grava, dándome la espalda. Llevaba un vestido blanco, sucio de barro en el dobladillo, que se pegaba a su cuerpo como si estuviera empapado. Su pelo, negro y largo, goteaba agua sobre sus hombros desnudos. Agua en una noche perfectamente seca. Mi pie se movió solo hacia el freno. No fue caridad, fue una curiosidad morbosa. Al pasar a su lado, reduje la velocidad. Ella no se giró, simplemente se quedó ahí, vibrando ligeramente, como una imagen de televisión con muy mala señal. Me detuve 10 metros más adelante, miré por el retrovisor. Ella seguía ahí. «Oye», grité, bajando la ventanilla, «¿necesitas que te acerque al pueblo?» No caminó hacia mí, se deslizó. Fue un movimiento demasiado suave, sin el balanceo natural de las caderas al andar. En un parpadeo, escuché la manija de la puerta trasera abrirse. El aire adentro de la cabina cambió instantáneamente. La temperatura bajó 10 grados en un segundo. Olía a río estancado, a algas podridas y a limo. «Gracias», dijo una voz desde el asiento trasero. No sonaba agradecida, sonaba húmeda, como si hablara con la boca llena de líquido. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. Arranqué el coche, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. «¿A dónde vas?», pregunté mirando por el espejo central. Estaba sentada justo en el medio. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, el pelo cubriéndole la cara por completo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Eran pálidas, arrugadas, como las de alguien que ha pasado horas en la bañera. El agua goteaba por su vestido, formando un charco oscuro en la tapicería gris de mi camioneta. ¿Dónde termina el agua?, susurró. Intenté reír para romper la tensión. Bueno,
Así que El agua está en todas partes. interrumpió. Encendí la radio para ahogar su voz. Necesitaba ruido, necesitaba normalidad, pero la emisora de rock clásico que escuchaba antes había desaparecido. En su lugar solo había estática, un ruido blanco, agresivo, que subía y bajaba de volumen al ritmo de mi propia respiración. Y entre estática empecé a oír algo más. No eran voces, eran gorgoteos, el sonido de burbujas en el aire escapando de pulmones que se llenan de líquido. ¿Puedes oírlo?, preguntó ella desde atrás. Su voz estaba más cerca ahora, mucho más cerca. Miré al espejo de golpe. El asiento trasero estaba vacío. El charco de agua en la tapicería seguía ahí, brillando bajo la luna, que por fin atravesaba las nubes. Pero ella ya no estaba. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Frené tan fuerte que el coche derrapó, quedando cruzado en medio de la carretera desierta. ¿Qué demonios?, grité, girándome hacia atrás. Nada, solo la mancha de humedad que se extendía, haciéndose más grande, devorando la tela del asiento. Salí del coche con una linterna en la mano. Iluminé la carretera, los arbustos, el cielo. Nada. Estaba completamente solo. Estoy loco, pensé. El sueño me está matando. Volví a subir al coche. Tenía que irme. Tenía que llegar a casa, ducharme y olvidar esto. Giré la llave. El motor tosió y murió. Lo intenté de nuevo. Nada. Y entonces los seguros de las puertas bajaron. Todos a la vez. El pánico me golpeó como un puñetazo. Tiré de la manija, bloqueada. Golpeé el cristal. No se rompió. La estática de la radio se detuvo de golpe, dejando un silencio sepulcral. Luego escuché el goteo. Venía de arriba. Miré el techo de la camioneta. El tapizado estaba empapado, hinchándose bajo el peso de un líquido. Una gota oscura, espesa y aceitosa cayó sobre mi mano que aferraba el volante. Olía a pantano. Miré al asiento del copiloto. Ella estaba allí, pero ya no tenía el pelo en la cara. Su rostro estaba hinchado, deforme, la piel azulada y traslúcida. Sus labios habían sido comidos por los peces. Y sus ojos eran dos cuencas vacías de las que brotaban pequeños cangrejos de río. Abrió la boca y un torrente de agua negra se derramó sobre su pecho. Nunca te detuviste, susurró. Ahora estás solo. El coche empezó a llenarse. No era posible, pero estaba sucediendo. El agua helada brotaba del tablero, de los pedales, de las rejillas de aire acondicionado. Subía rápido, tobillos, rodilla, cintura. Grité golpeando el parabrisas hasta que mis nudillos sangraron. El agua estaba helada, quemaba mi piel. La mujer flotaba a mi lado en la cabina inundada, su cabello ondeando,
lágrimas, observándome con sus cuencas vacías. El agua llegó al techo. Tomé mi última bocanada de aire, pegando la nariz al techo del coche, sintiendo mis pulmones arder. Miré a través del parabrisas hacia el exterior, hacia la carretera, y entonces lo vi, y fue peor que ahogarse. Afuera no había carretera. A través del cristal vi luces lejanas y distorsionadas. Vi el pilar de un puente cubierto de musgo. Vi peces nadando curiosos alrededor de mi limpia parabrisas. Mi camioneta no estaba en la carretera, estaba en el fondo del río, volcada, medio enterrada en el lodo. La mujer se acercó a mi oído, flotando sin peso. Te dormiste hace 3 horas. ¿Tú vas? Susurró mientras el agua llenaba por mis oídos. Yo solo vine a despertarte para que te dieras cuenta de que ya no respiras. El último rastro de aire se escapó de mis labios en una burbuja plateada. Lo último que vi antes de que la oscuridad lo cubriera todo fue mi propio cuerpo, pálido e inmóvil, atado al asiento del conductor, con los ojos abiertos, mirando a la nada, mientras yo, o lo que quedaba de mí, gritaba en silencio atrapado en el reflejo del retrovisor. Gracias por escuchar La Sombra Misteriosa. Si te gustó esta historia, no te olvides comentar, compartir y darle like para más contenido. Y si tienes alguna historia que quisiera que nosotros la contemos, no te olvides en ponerte en contacto con nosotros. Y vámonos, que aquí espantan. Ahora estás solo. No mires la hora, por favor, te lo suplico. No mires tu reloj mientras escuchas esto, porque en Wathaven las manecillas no miden el tiempo, miden la distancia entre un giro y el siguiente. Me llamo Arthur y he muerto 365 veces este año. Si estás escuchando esto, tengo una mala noticia. Al sintonizar mi voz, acabas de entrar en el ciclo. Bienvenido a Wathaven. La salida dejó de existir ayer. Wathaven, el pueblo donde el tiempo mata. Documental prohibido. Son las 6 de la mañana. Siempre son las 6 de la mañana. Abro los ojos y veo la misma grieta en el techo de mi habitación. Tiene forma de Y. La he memorizado tanto que podría dibujarla con los ojos cerrados. El aire huele a café quemado y a ozono, ese olor eléctrico que precede a una tormenta. Pero aquí nunca llueve. El cielo siempre está encapotado de un gris plomizo, hinchado, como un hematoma a punto de reventar. Me levanto, me duelen las rodillas. No es artritis, es el recuerdo fantasma de haberme roto las piernas ayer, cuando salté desde el 3er piso intentando escapar del carnicero. Mi cuerpo está intacto hoy, pero mi mente recuerda el impacto. Recuerda el sonido de mis fémures astillándose contra el asfalto. Bajo en la cocina, mi esposa Sara está allí, está friendo huevos. Buenos días, cariño, dice. Su voz es dulce, perfecta, demasiado perfecta.
Ella no sabe, ella nunca sabe. Para Sara, hoy es martes 14 de octubre. Para mí, es el martes número 1000. Me siento en la mesa. El café sabe a ceniza. Siempre sabe a ceniza. Miro por la ventana. Ahí va el señor Jenkins, el cartero. Saluda con la mano. Bonito día para todos. Bonito día para cortar el césped. Grita. Cierro los ojos y cuento hacia atrás. 3, 2, 1. No es necesario mirar. Sé lo que pasó. El camión de reparto azul se saltó la señal de alto. El señor Jenkins ya no tiene cabeza. Su cuerpo sigue de pie un segundo más, con la mano levantada saludando a la nada, antes de desplomarse sobre las petunias de la señora Gabe. Sara gira. Está horrorizada. Dios mío, Arthur. El señor Jenkins. Yo sigo bebiendo mi café. No es crueldad, es economía emocional. Si grito ahora, no tendré voz para cuando vengan por nosotros a las 12 del día. Porque el accidente de Jenkins no es una tragedia, es la campana de inicio, es la señal de que Wathaven ha despertado y Wathaven tiene hambre. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. Tardé 20 siglos en entender las reglas. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco. Luego pensé que estaba en coma. Intenté salir del pueblo. Tomé mi coche, el viejo Ford, y conduje hasta la autopista interestatal. Conduje durante horas. El paisaje no cambiaba. Árboles secos, campos de trigo podrido, valles oxidadas, y de repente aparecía aquel letrero. Bienvenidos a Wathaven. La carretera es un círculo. No importa cuán rápido vayas, siempre vuelves al inicio. Así que dejé de intentar salir y empecé a observar. El pueblo es un escenario y nosotros somos actores en una obra de teatro macabra dirigida por un sádico invisible. Los eventos siempre ocurren en el mismo orden. A las 8:15, la escuela primaria explota. No es una bomba, es una fuga de gas en la cocina. He intentado detenerlo en el siglo 45. Corrí a la escuela, entré a la cocina, cerré la llave de paso. ¿Sabes qué pasó? La caldera explotó de todas formas. El destino de Wathaven es elástico. Si bloqueas una vía, encuentra otra. Los niños mueren. Siempre mueren. Sus gritos son la banda sonora de mi desayuno. A las 10:30, el cielo se oscurece. No es un eclipse, es humo negro que sale de las alcantarillas, y con el humo salen ellos, los llamados penitentes. Son figuras humanas, o lo fueron alguna vez. Están envueltos en alambre de espino. El metal se hunde en su carne y caminan arrastrando cadenas. No tienen ojos, tienen bocas cosidas, pero te huelen. Huelen el miedo, huelen la diferencia. Saben quiénes son los despiertos, como yo, y quiénes son los dormidos, como Sara. A los dormidos los ignoran, a nosotros nos cazan. Recuerdo el siglo 112. Me escondí en el sótano de la ferretería. Uno de los penitentes me encontró.
No me mató rápido. Me puso la mano en la frente. Su mano estaba hirviendo y me transmitió sus recuerdos. Vi masacres de hace 100 años. Vi sacrificios en el bosque. Vi a los fundadores de Wathaven firmando un libro con sangre negra. Entendí que este pueblo no está maldito por accidente. Este pueblo fue vendido y nosotros somos el pago. Un pago diario de dolor para mantener a algo dormido bajo tierra. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. No soy el único que recuerda. Hay otros. Nos reunimos a la 1 p.m. en el único lugar seguro, la biblioteca pública. Por alguna razón, los monstruos no entran allí. Quizás porque el conocimiento es lo único que odian, más que la luz. Somos 5. Está Elías, un veterano de guerra que ha perdido un ojo en cada siglo, aunque siempre reaparece a la mañana siguiente. Él intenta luchar, acumula armas que desaparecen al amanecer. Está María, una maestra de escuela. Ella se pasa el día llorando en silencio en la sección de historia, leyendo los periódicos antiguos, buscando el origen. Está un niño, Leo, tiene 8 años. Es lo más triste que verás en tu vida. Un niño de 8 años, con la mirada de un anciano de 90. Leo ya no habla, solo dibuja cosas negras con muchos dientes que salen del suelo. Y estoy yo. Hablamos en susurros. ¿Cómo moriste ayer?, pregunta Elías. Ahogada, responde María. En la fuente del parque, el agua se convirtió en gelatina y me tragó. A mí me quemaron, digo yo. En la plaza, me ataron al poste de luz. No buscamos consuelo, buscamos patrones. María descubrió algo en el siglo 200. Un nombre, Ezequiel Blackwood, el fundador del pueblo. En 1894, Blackwood hizo un trato. Prometió un día eterno de cosecha a cambio de la inmortalidad. Pero la entidad con la que pactó no entendía el tiempo como nosotros. Para la entidad, la inmortalidad no es vivir para siempre hacia el futuro, es vivir el mismo momento para siempre. Blackwood nos atrapó en una burbuja de ámbar podrido. El problema es que la burbuja se está degradando. Al principio, los ciclos eran todos idénticos. Ahora, hay glitches, errores en la matriz. Ayer, el cielo parpadeó, se puso verde por un segundo. Hoy, vi un perro caminando al revés. La realidad se está gastando de tanto usarse, como una cinta de VHS que has visto demasiadas veces. La imagen salta, el audio se distorsiona y tengo miedo de lo que pasará cuando la cinta se rompa. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. A las 3 p.m. comienza la verdadera pesadilla. Hasta ahora ha sido tragedia. Ahora es carnicería. El pueblo cambia físicamente. Las casas de madera blanca se pudren en segundos. El asfalto se agrieta y sangra un líquido negro. Y aparece el coleccionista. No es humano. Mide 3 metros. Lleva un abrigo hecho de pieles. Pieles que todavía tienen tatuajes y marcas de nacimiento. Lleva un saco a la espalda. El
coleccionista no mata por placer, mata por colección. Busca partes específicas. Un día quiere ojos azules, va casa por casa arrancando los ojos azules de los dormidos. Otro día quiere manos izquierdas. Yo he aprendido a esconderme. He descubierto que si te cubres con las cenizas de los muertos del día anterior, si logras encontrarlas, él no te huele. Así que paso mis tardes revolcándome en la suciedad, conteniendo la respiración, mientras escucho los gritos de mis vecinos. Escucho a Sara gritar todos los días. A las 4:15, el coleccionista entra a mi casa. Escucho cómo sube las escaleras. Escucho cómo abre la puerta del dormitorio donde Sara se esconde. Ella no sabe lo que pasa. Ella piensa que es un ladrón. Vete, tengo dinero, grita ella. El coleccionista no quiere dinero. Escucho el sonido húmedo, el sonido de la separación. Y luego, silencio. Al principio, intentaba salvarla. Morí 50 veces intentando salvarla. Me puse delante de ella. El coleccionista me partió por la mitad como una ramita seca. Le disparé. Las balas rebotaron. La escondí en el sótano. Él la olió a través del suelo. No puedo salvarla. Esa es mi condena. Mi infierno personal no es morir, es escucharla morir. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. A las 6 p.m. el sol se pone, pero no hay estrellas. El cielo se vuelve de un color violeta amoratado. Es la hora muerta. Los monstruos se retiran. El coleccionista vuelve a su guarida debajo de la iglesia. Quedamos los despiertos y los cadáveres. En el siglo 300 decidimos hacer algo diferente. Elías dijo: si no podemos salir, vamos a entrar. Decidimos entrar a la mansión Blackwood. El origen está en la colina, vigilando el pueblo como un buitre. Nadie sube allí, incluso los penitentes evitan la colina. Subimos armados con linternas y desesperación. La mansión no estaba en ruinas, estaba viva. Las paredes palpitaban, habían venas latiendo bajo el papel tapiz victoriano. En el sótano encontramos el reloj. No era una máquina, era una fosa, un agujero en el suelo, lleno de una sustancia negra y espesa que giraba en espiral, y flotando sobre ella estaba Blackwood, o lo que quedaba de él. No estaba muerto, estaba fusionado con el tiempo. Su cuerpo estaba estirado y distorsionado, girando infinitamente en el centro del vórtice. Gritaba, pero no gritaba de dolor, gritaba números, fechas, coordenadas, y nos vio. Sus ojos eran relojes, literalmente. Sus iris eran grandes engranajes girando. Nos habló, no con la boca, sino en nuestras mentes. No lo detenga. Si se detiene, él despierta. Nos dimos cuenta del error. El bucle temporal no era una maldición, era una jaula. Blackwood no nos atrapó para torturarnos, nos atrapó para contener algo peor. El pueblo de Wathaven es un tapón, la repetición constante de la muerte, la energía del sufrimiento es lo único que mantiene dormida la cosa que vive debajo de la mansión.
una entidad cósmica que se alimenta de tiempo lineal. Si el tiempo avanza, la cosa sale, y si sale, se come el resto del mundo. Nosotros somos el combustible, somos el sacrificio necesario para que el resto de la humanidad siga viviendo sus martes y sus miércoles con total normalidad. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Te estamos observando. Bajamos la colina en silencio. María vomitó. Leo se quedó mirando sus zapatos. Teníamos la opción. Podíamos intentar destruir el vórtice. Podíamos romper el bucle. Pero si lo hacíamos, liberaríamos el apocalipsis. Si nos salvamos nosotros, condenamos al mundo entero. Así que volvimos a nuestras casas. Volví con el cadáver de Sara. Me acosté a su lado, en esa cama llena de sangre. Le tomé de la mano fría. Hasta mañana, mi amor, le susurré. Esperé a la medianoche. A las 11:59, el mundo se disuelve. Es doloroso. Sientes como tus átomos se separan. Sientes como tu memoria se comprime. Es como ser borrado por una goma de borrar gigante. Y luego, oscuridad. Hasta que suene el despertador. 6 a.m. y la grieta en el techo me saluda de nuevo. Pero algo ha cambiado hoy. Estoy grabando esto en el siglo 366. Esta mañana, cuando desperté, la grieta en el techo no estaba. Y cuando bajé a la cocina, Sara no estaba friendo huevos. Sara estaba parada frente a la ventana, de espaldas. ¿Sara? La llamé. Ella se giró. No tenía cara. Su rostro era liso, sin ojos, sin boca. Y el señor Jenkins, el cartero, hoy no saludó. Hoy el camión lo atropelló. Pero él no cayó. Se quedó de pie, sin cabeza, y siguió caminando hacia mi casa. El bucle se está rompiendo. La jaula está fallando. El cielo ya no es gris. Hoy el cielo es negro, totalmente negro. Y escucho un ruido bajo la tierra, un rasguido. Algo gigantesco está arañando la base del pueblo, queriendo salir. Blackwood ya no puede contenerlo. Nuestra sangre ya no es suficiente gasolina. Estoy grabando esto y subiéndolo a la señal de radio, esperando que salga de la burbuja. Si estás escuchando esto, tengo miedo de decirte la verdad. La señal no solo lleva mi voz, la señal lleva el patrón. Al escuchar mi historia, tú has observado el bucle, y en física cuántica, el observador se convierte en parte del experimento. Mira tu reloj ahora. Hazlo. ¿Qué hora es? ¿Estás seguro de que esa hora es la de hace un minuto? ¿O sientes que has estado escuchando este video durante horas? Escucho golpes en mi puerta. No es el señor Jenkins. Los golpes vienen de adentro del armario. Sara, o la cosa que se parece a Sara, está caminando hacia mí. No tiene boca, pero está gritando. El bucle se ha abierto y ya no estamos en Wathaven. Wathaven se ha expandido. Mira por tu ventana. Dime, ¿el cielo se ve un poco gris hoy? ¿Huele a café quemado? Si escuchas un camión frenar, no mires, cierra los ojos.
y reza para que sean las 6:01, porque si el reloj vuelve a las 6, entonces tú vives con nosotros. La sombra misteriosa. No olvides suscribirte y compartir el video.